profesional. En esto, dentro de la profesión al final de todos nuestros compañeros de ingenieros técnicos agrícolas. Así la hemos titulado, Responsabilidad Civil del Ingeniero Técnico Agrícola, y lo hemos querido ver en las tres grandes patas que fundamentan un poco toda la RC de los colegios profesionales, que son la parte de ayudas PAC, la parte de fitosanitarios y la parte de los proyectos agrarios. Para esto disponemos aquí también de tres ponentes de renombre. El primero de ellos, y que en ese orden va a actuar también, es Lorenzo Melgar, es colegiado, es compañero nuestro también de Centro y también de Castilla-Duero. Es ingeniero técnico agrícola dentro del ROCO, del Registro Oficial de Productos, de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria, experto en asesoramiento y en y aparte bueno, del sector profesional y la profesión libre, con una amplia experiencia como docente también y como técnico comercial, colegial. Seguidamente pasaremos a Maite Lago, abogada, gestor jurídico de RC profesional también, experta y tramitadora de siniestros desde la correduría Alcora. Y por último, a mi amigo y compañero Raúl Franco, que es ingeniero técnico agrícola, entre otras cosas, porque si leemos su largo expediente también, al igual que los demás ponentes, es funcionario en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en Extremadura, en el servicio de ayudas agroambientales, vinculado al sector de la construcción y de redacción de proyectos, ya pues ya parece que no paramos cumpliendo años, más de 35 años de trayectoria profesional. Aparte de eso, también un cargo dentro del Colegio de Badajoz. Y sin más dilación, vamos a empezar a lo que nos toca, que lo bueno si breve también dos veces bueno, y también por escucharos también a vosotros vuestras inquietudes que tengáis al respecto. Por eso cedo la palabra a Lorenzo Melgar. No sé si tienes alguna presentación ahí preparada. Sí, os la paso. Voy a compartir pantalla. Me decís cuando la veis, que yo creo que ya la debéis de Sí, estar sí, eso viendo. es, sí, justo. Ahora lo estamos viendo perfectamente. Y Vale, yo lo que voy a hacer es me voy a silenciar ya directamente y Lorenzo, muchas gracias por aceptar también y recoger el guante para esta charla tan interesante. muy bien. Pues yo también me voy a presentar. Bueno, ya habéis sabido a Carlos y Samuel. Soy Lorenzo Melgar. Soy ingeniero técnico agrícola. Soy ingeniero técnico agrícola, pero del siglo pasado. Ya tengo bastantes años. Aparte de lo que ha dicho Carlos, de estar inscrito en el ROPO en el tema de asesor y del tema de manejo de productos fitosanitarios, pues dentro de mi vida laboral tengo aproximadamente unos 36 años en el tema de fitosanitarios, llevando varias partes de España. Y esto es un poco lo que me propusieron desde el colegio, y esto es lo que yo os voy a presentar. Sobre todo la nueva normativa, la gestión, el nuevo Real Decreto que ha salido, y que se basa en la gestión integrada de plagas y sobre todo en el manejo de productos fitosanitarios de una forma sostenible, ¿vale? Eh, Esto podía ya estar 3, 4, 5 horas hablando de esto, pero como ha dicho Carlos y como ha dicho Samuel, el tiempo va a ser limitado. Digamos que algunas diapositivas las vamos a ver rápidamente, y otras que quizás nos vamos a parar un poquito más para que los que estéis familiarizados con el tema de la utilización de productos fitosanitarios, los que estéis trabajando en viveros, en fincas y tal, pues sepáis un poco la normativa y las buenas prácticas agrícolas que deberéis de realizar. Sobre todo, dentro de lo que es el ingeniero técnico agrícola, debemos de tener una ética profesional, que eso debe ser, lo debemos de tener, y la deberemos de demostrar ante cualquier persona. Nuestra ética profesional debe ser intachable e impecable,
¿vale? Bien, os he puesto un poco un índice, ¿eh? Primero vamos a ver una pequeña introducción y luego pues lo que es la gestión integrada de plagas, el Real Decreto llamado 1112 vulgarmente, ¿eh? Y dentro de esta gestión integrada de plagas, lo que el Real Decreto nos está indicando, ¿eh? Hace 40 años, para el control de todo lo que son plagas y enfermedades, llamábamos patógenos que estaban en los cultivos, en los diferentes cultivos de España, solo se utilizaban métodos químicos, productos fitosanitarios para controlar ese tipo de plagas y sacar el cultivo adelante. ¿Vale? Después de una conciencia medioambiental y viendo cómo la evolución de todo lo que es naturaleza, agroecosistemas que están relacionados con el tema de la agricultura, esto ha cambiado. Eso es lo que yo os quiero presentar un poco y qué deberemos de hacer antes de pensar de realizar un tratamiento químico, un tratamiento fitosanitario. ¿Vale? Vamos a ver los métodos indirectos, los métodos directos que nos dice la gestión integrada de plaga. Vamos a ver los principios generales de la gestión integrada de plagas. Vamos a ver las guías que están publicadas por el Ministerio y que las deberemos de utilizar y os mostraré dónde se encuentran, que es una herramienta fundamental para todos los técnicos que estamos dentro controlando los cultivos, ¿vale? Voy a hablar también de los productos fitosanitarios, que es un producto fitosanitario. Vamos a clasificar una clasificación muy somera de los productos fitosanitarios, porque ya os digo, podríamos entrar horas en este sentido, ¿vale? Vamos a hablar también, porque es muy importante, de cómo se realizan las mezclas de los productos fitosanitarios. Tienen un orden para que no se produzcan problemas, ¿vale? Vamos a ver que lo más importante y que deberemos de leer siempre antes de utilizar un fitosanitario es leernos la etiqueta. En la etiqueta va a venir toda la información que nosotros necesitamos. Vamos a ver también las hojas de seguridad, que parece ser que no se dan en principalmente por los medios de los distribuidores que venden los fitosanitarios, ¿vale? Os voy a enseñar también dónde los podemos encontrar, ¿vale? Vamos a ver también dónde está el registro oficial de productos fitosanitarios, que es la Biblia, es nuestra Biblia, es nuestra conciencia, donde debemos de entrar siempre si tenemos alguna duda para la utilización de cualquier insecticida, fungicida, herbicida, ¿vale? Y luego vamos a entrar también en lo que es la figura del asesor HIP, la figura del asesor en gestión integrada de plagas. ¿Cuáles son las herramientas del asesor? Las explotaciones o no que están incluidas que deben de llevar asesoramiento, las condiciones para ser asesor, la documentación que acredita realizar un asesoramiento y la responsabilidad civil y colegiación, que me ha parecido también importante decir 4 cosas. Después de esto, yo no sé si podéis hacerme preguntas o al final lo hacemos después de que todos los ponentes hayamos terminado para que sea más rápido. Bien, como conocéis, pues la agricultura, digamos que es el oficio más antiguo del mundo. Se puede decir que se originó en el Neolítico. Han pasado 12.000 años de esa agricultura. De esa agricultura a la de ahora, la evolución es bestial. Ahora estamos en lo que llamamos agricultura digital, agricultura 4.0. Hay gente que ya dice que estamos en la agricultura 5.0, es decir, con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Vale? Toda esta evolución de la agricultura debemos de solventar bastantes problemas que nos originan. ¿Vale? Ha habido un aumento de población, ha habido una reducción de la superficie cultivable, ha habido un aumento de la contaminación, hay una escasez de agua, de lluvias, hay un cambio climático que ronda por nuestras cabezas, ¿vale? Y también todos estos problemas afectan a lo que es la salud humana y medioambiental, ¿vale? Hace unos 15 años también ha habido un desarrollo, una concienciación medioambiental que venía de los países de Centroeuropa, los
llamados partidos verdes. Eso también ha habido todo una fuente que en muchos países pues están dentro formando el gobierno o en coalición con el gobierno, ¿vale? Entonces, todo esto es importante, ¿vale? Y sobre todo, las nuevas leyes y normativas que nos vienen de Bruselas, del Consejo Europeo, ¿vale? Por todo esto, por todos estos cambios, pues tenemos que adoptar medidas que sean sostenibles para la gestión del agua, del suelo, del abonado y sobre todo el tratamiento de fitosanitarios, sin olvidarnos nunca de lo que es la huella de carbono, e integrar todas las nuevas tecnologías para, con la ayuda de la gestión digital, ayudarnos a controlar todo lo que son patógenos en los cultivos. ¿Vale? Bien, ¿qué es la gestión integrada de plagas? La gestión integrada de plagas, y lo voy a leer para que no haya dudas, proviene del Real Decreto 1112, que os he dicho yo vulgarmente, es el 1311/2012, que fue publicado o realizado el 14 de septiembre. ¿Vale? Entonces, este Real Decreto nos da una normativa de actuación dentro de nuestros cultivos. Y nos dice el artículo 3 que hay que hacer el examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos, patógenos, y mantener el uso de productos fitosanitarios, productos que son químicos, y otras formas de intervención en niveles que estén económicamente y ecológicamente justificados y que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La gestión integrada de plagas pone énfasis en conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y en la promoción de los mecanismos naturales de control de plagas. Vale, esto se lo dices tú a un agricultor y te dice, mira, macho, yo lo que quiero es que me quites el pulgón, la avena loca de mi trigo, y que me lo resuelvas ya. A mí no me andes con monsergas, ¿vale? Pero dentro de nuestra ética profesional, que es lo que os he comentado al principio, deberemos de evaluar cuándo nosotros deberemos aconsejar el tratamiento fitosanitario o bien realizar otras medidas, ¿vale? Esta gestión integrada de plagas tiene la finalidad de tener los cultivos sanos, de sacar adelante los cultivos con una mínima alteración de lo que es el medio ambiente, y sobre todo también respeto para el aplicador y para los otros organismos que estén presentes en el mismo medio ambiente. Al principio, la gestión integrada de plagas nos da unos métodos anteriores al tratamiento químico, que son los de protección. Y dentro de estos métodos de protección tenemos métodos indirectos y métodos directos. Tenemos dentro de los métodos indirectos los métodos legislativos, los métodos genéticos, los métodos culturales, y dentro de los directos los físicos, los químicos y los biológicos. Todo esto entra dentro del control integrado, ¿vale? Vamos a verlos cada método un poco por encima. Dentro de los métodos indirectos os he hablado de que están los métodos legislativos. El método legislativo fundamental es el pasaporte fitosanitario, ¿vale? Seguramente os sonará. El pasaporte fitosanitario es un documento, una etiqueta, que acompaña a todo el material vegetal, o que debe de acompañar a todo el material vegetal, sean plantas, árboles o fruta, verdura, que pase o circule por la Unión Europea. Esto solo lo tenemos nosotros, los europeos, ¿vale? El pasaporte fitosanitario. ¿Por qué debemos de tener un pasaporte fitosanitario? ¿Por qué el material vegetal debe llevar un pasaporte fitosanitario? ¿Vale? Es una garantía de que la planta de ese material es sano, garantía de sanidad, ¿vale? Es también un método preventivo contra plagas y enfermedades. Y además nos permite la circulación clandestina de material vegetal, ¿vale? Material vegetal que puede venir de África, de Estados Unidos, Sudamérica, de Asia, de lo que sea. Sabemos que si no lleva pasaporte fitosanitario de la Unión Europea, ese material vegetal no proviene de países fuera.
Este es un ejemplo de pasaporte fitosanitario, ¿vale? Hay muchos, pero más o menos tienen este formato. Por ejemplo, si veis en la foto de la derecha, pues castaña híbrida, variedad, está indicado, digamos, toda se puede conocer de dónde procede ese material vegetal, qué tratamientos fitosanitarios ha recibido por el tema del cuaderno de campo. Ya os digo, el pasaporte fitosanitario es sobre todo una obligatoriedad en la Unión Europea y es un marchamo de calidad y de sanidad, ¿vale? Luego tenemos dentro de los métodos genéticos, ¿vale? Que están basados en lo que son las genéticas de las plantas, la modificación genética. ¿Por qué hacemos una modificación genética en las plantas? Pues, por ejemplo, para incrementar lo que es la asistencia o tolerancia a los patógenos, sobre todo al tema de virosis, al tema de hongos, por ejemplo, el tema de roya, de fusarium, de oidio, ¿vale? Conseguimos también una mejor adaptación de ese cultivo a lo que es clima y suelo, estrés de sequía, estrés de calor. También la genética nos incrementa la producción y a veces también nos mejora la morfología de las plantas, tanto de frutas y flores. Pero eso también es una moda. Habéis visto que antes solo había tomates rojos, ahora tenemos tomates amarillos, tomates azules, tomates negros. Eso también es una modificación genética o un cruzamiento, pero que es un poco moda, no es porque sean más sabrosos o tengan más calidad, es un poco de moda, ¿vale? Luego tenemos también los métodos culturales. Dentro de los métodos culturales son todas las acciones que podemos hacer nosotros en el suelo, tanto antes de la preparación del suelo, antes de implantar el cultivo, como durante y posteriormente al cultivo, ¿vale? ¿Qué labores del suelo deberemos de hacer? Y las debemos de hacer bien, pues, por ejemplo, nivelados, subsolados, si tenemos problemas de encharcamiento, ¿vale? Eh, Dentro de estas técnicas también tenemos las técnicas de no laboreo, ¿vale? Dentro de las técnicas del suelo, pues utilización de estiércoles adecuados, que estén fermentados y que además conozcamos su origen. Dentro de la agricultura, llevamos unos años que se están utilizando lodos, que son residuos de ciudades, que pueden tener problemas y que nos pueden sumar al suelo metales pesados. Ojo con este tipo de estiércol o abonado, que sepamos de dónde procede y que tenga las garantías sanitarias adecuadas y que no produzcan daños en nuestros cultivos, ¿vale? El tema de injertos sobre patrones resistentes. Esto se hace, por ejemplo, mucho en plantas para trasplante. Tomate, pimiento, se ponen patrones resistentes a virosis, a enfermedades, y luego se pone la parte superior para que nos dé una buena fruta, una buena manzana, una buena pera, un buen tomate, un buen pimiento, ¿vale? Eliminación de malas hierbas. Siempre las malas hierbas compiten con el cultivo, tanto por humedad, por sol, por luz y por abonado, ¿vale? Eliminación de restos vegetales de los anteriores cultivos que nos puedan transmitir algún patógeno, ¿vale? Desinfección de herramientas, embalajes, como pueden ser bandejas, cajas. Eso a veces no es posible, pero sería conveniente al movilizar todas estas herramientas y embalajes de unas parcelas a otras, pueden ser focos de infección, ¿vale? Si utilizamos cultivos que no tienen suelo o bien realizamos semilleros que no tengan suelo, siempre utilizar sustratos que tengan garantías sanitarias y que sepamos que tengan una calidad adecuada. En invernaderos, tener una estructura que permita controles de humedad y temperatura, ventilación, todo esto es fundamental, ¿vale? En el caso de tener balsas para riego, siempre tenerlas cubiertas para que no sean focos de patógenos, ¿vale?
Las prácticas durante el cultivo pues son más o menos la misma, ¿eh? Aquí se suma también el tema de los riegos, tener una herramienta para realizar riegos adecuada que nos permita en toda época del año, eh, aportar el agua necesaria, para cada cultivo y ya os digo, y en cada época del año. No es lo mismo la necesidad de agua de un cultivo en pleno verano, que en el mes de enero. Eso está claro, ¿vale? Realizar siempre abonados que sean equilibrados en NPK. Siempre hay que intentar que sean equilibrados y además conocer cuáles son las necesidades de cada cultivo, ¿vale? Eliminar todo lo que sean material vegetal que esté dañado, que tenga algún daño por patógeno, para que no sea focos de transmisión de enfermedades, ¿vale? Eh, bueno, manejar los invernaderos y tal, ¿vale? Esos eran los métodos indirectos, ¿vale? Bien, vamos a ver los métodos directos, que podemos diferenciarlos en tres grandes grupos, los llamados físicos, químicos y biológicos, ¿vale? Dentro de los métodos físicos, que son los que vamos a ver ahora, tenemos las medidas mecánicas y las medidas físicas. Dentro a ver cuál empiezo. Por el tema de medidas físicas. Bien, dentro de las medidas físicas tenemos lo que es la desinfección del suelo por vapor de agua. Esto yo en mis años de profesión no lo he visto nunca porque es muy caro. Se necesita mucho combustible, y una maquinaria bastante adecuada, para realizar este tipo de desinfección, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta desinfección? Y bueno, y se hace generalmente en espacios reducidos como pueden ser invernaderos. No puedes meterte en un campo de 25 hectáreas de tomate a hacer una desinfección con vapor de agua, porque el coste sería bestial, ¿vale? El otro método para el tema de desinfección del suelo es la solarización. Este sí que es un método que se está realizando mucho y además en cultivos de primor, como pueden ser en fresa eh, y en invernaderos igualmente. ¿Qué es la solarización? Pues primero lo que hacemos es pasar un rotovator, esponjar la tierra, y luego ponemos un plástico generalmente de polietileno, transparente, y lo cerramos dentro del suelo. Con este plástico lo que hacemos es que con la ayuda de los rayos del sol aumentamos la temperatura del suelo y nos va atacando o eliminando los patógenos que hay en el suelo, tantos ya sean insectos como sean hongos. Eh, la profundidad de esta, digamos, desinfección llega aproximadamente a 50 centímetros. Todo depende también de dónde estemos. No es igual la solarización en Almería que en Burgos. Eso está claro. Las temperaturas que vamos a tener con la incidencia solar en Almería van a ser mucho más altas que, por ejemplo, en Burgos, ¿vale? Y luego también tiene inconvenientes y ventajas, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? Pues que es un método mucho más barato, que el tema de la vaporización, de la utilización de vapor de agua. Y como desventajas tiene que este método digamos, de desinfección, pues deja el cultivo o deja la tierra inservible durante el periodo que se realiza esa desinfección, que suele ser entre 30 y 45 días, ¿vale? Luego otro método que existe, aparte de la solarización, es la biofumigación. Es más o menos muy parecido a la solarización, pero en la biofumigación lo que hacemos es aportar abono, estiércol, y restos de material vegetal, sobre todo del tema de brasicas. Una vez que nosotros repartimos en el suelo tanto el estiércol como las brasicas, lo mezclamos, regamos hasta capacidad de campo, y cubrimos también con una lámina de plástico, también bien metida en el suelo para que no haya fugas de temperatura, y sobre todo lo que hacemos
con estos restos vegetales es que se produzcan fermentaciones anaerobias. En esas fermentaciones anaerobias se van a producir gases tóxicos derivados del azufre, derivados del amoníaco, que son tóxicos para los patógenos que están en el suelo. ¿Vale? Estos ya os digo que son métodos que se suelen utilizar en cultivos de primor o bien en invernaderos. ¿Vale? En cuanto a medidas mecánicas, pues tenemos lo que son mallas, también se utilizan eh, polietileno para que las hojas y los frutos no lleguen, no estén en contacto con el suelo, y con la humedad del suelo puedan aumentarse los riesgos de, sobre todo, de enfermedades a base de hongos, ¿vale? Entonces, como os digo, aparte de los invernaderos, tener unas barreras para que no entren ningún insecto y para además también adecuar la aireación, la temperatura y la humedad del suelo, deben de llevar esta especie de mallas para que no entren los insectos. ¿Vale? Luego tenemos las trampas cromóticas o cromotróficas, ¿vale? Os he puesto ahí dos, las más generales, las amarillas y las azules. Las amarillas para el tema de pulgón y tris, y las azules son eh, por ejemplo, para el tema de polillas, ¿vale? Las trampas se pueden utilizar bien para atrapar lo que son insectos, o también se pueden hacer para realizar un monitoreo, para saber cuál es la incidencia de la plaga e intentar conocer el tiempo óptimo de actuación con el producto fitosanitario para que con un solo tratamiento eliminar toda la plaga. Las técnicas es del monitoreo o bien del mass trapping, que se llaman, que se realizan con las trampas cromóticas. Luego también se suelen utilizar las trampas de feromonas o de confusión sexual, ¿vale? Por ejemplo, el de la foto de la izquierda generalmente son para el tema de mosca. Estas trampas, en su interior se pone la feromona para atraer a lo que es el individuo, y en la base de la trampa generalmente están impregnadas en un insecticida, que son piretrinas, ¿vale? Luego también se utilizan las de confusión sexual para atraer al macho. Se pone aquí una feromona de la hembra, y los machos, esto se utiliza mucho para el tema de polilla del racimo. Lobesia botrana en el tema de viña. Y luego esta, que seguramente la habéis visto muchos también, en el tema de la procesionaria del pino, que también os enseñaré una de las cosas nuevas que están apareciendo, por ejemplo, en Madrid. Yo no sé si en otros sitios están apareciendo, que no son trampas, pero sí que es un recolector de procesionaria, ¿vale? Y luego tenemos las trampas lumínicas de luz ultravioleta, que sobre todo nos recogen o nos atrapan lo que son noctúrnidos, por ejemplo, como esta, que es en un invernadero, las fotos de un invernadero de Almería, para atraer a lo que es la polilla del tomate, la tuta absoluta, ¿vale? Esto, como os digo, se pone por la noche, y estos insectos que son noctúrnidos, pues van y se pegan en la placa del fondo que está engomada, ¿vale? Y luego tenemos unas trampas que son las llamadas con atrayentes alimenticios, que son un poco, bueno, que las hacen muchos agricultores, y son de casa, son trampas caseras. Por ejemplo, la de la foto de la izquierda es de la avispilla, del almendro. ¿Qué se hace? Pues se pone en este bidón en blanco, pues almendras que sabemos que están en el árbol y que están, digamos, están picadas por la avispilla. Se ponen dentro del bidón blanco, y luego, pues en el mes de marzo, mes de marzo, abril, cuando la avispilla ya es adulta, sale de lo que es la almendra, y la podemos ver en lo que es el bidón que se pone. Si vemos que ya hay adultos, pues es el momento, contra más adultos haya, es el momento óptimo de tratar para el tema de la avispilla, que generalmente se hace con una piretrina, cipermetrina, lambacialotrin, alfa-cipermetrina, ¿vale? Para el tema de control de adultos.
Y luego la foto de la derecha también es una trampa casera, que se utiliza para el tema de, se utiliza en cerezo, y es para el control de Drosophila Suzuki, ¿vale? Es una mosca del cerezo, la llamada mosca del cerezo. Aquí lo que se hace es, o bien se hace un jarabe, se machacan las cerezas y se ponen en un bote, o bien se ponen cerezas muy maduradas dentro de otro bote, y es un atrayente para ver cuándo es el vuelo o cuándo tenemos adultos de Drosophila Suzuki, ¿vale? Y estas son las trampas que se están poniendo este año, que yo no los había visto por primera vez en el tema de parques y jardines aquí en Madrid, para recoger el tema de procesionaria. ¿Vale? Bien, hemos visto un poco ya lo que dentro de la gestión integrada de plagas nos propone para intentar solucionar, dentro de nuestras posibilidades, la integración de las diferentes patógenos en lo que es el cultivo, ¿vale? Si no hay más remedio, habrá que utilizar métodos químicos, ¿vale? Ha sido la base actual de lo que es el tratamiento fitosanitario y el control de plagas y enfermedades. Lo que pasa que también siempre los que utilizamos productos fitosanitarios, los matabichos, como nos han llamado, pues siempre hemos estado muy mal vistos porque creen que no tenemos conciencia ecológica ni conciencia del medio ambiente. Y yo creo que somos los que más conciencia tenemos dentro de lo que es el medio ambiente y conciencia ecológica. ¿Por qué? Porque no se sabe todos los pasos y procesos que un producto fitosanitario, desde que se descubre en el laboratorio hasta que sale a la venta a ser comercializado, pasan, ¿vale? Bien, pues como decía, el control químico es al final el que en estos momentos es el que más se utiliza. La gestión integrada de plagas quiere que esto vaya descendiendo. Además, si no lo sabéis, ya os lo digo yo, en el año 2030 la Unión Europea quiere eliminar el 50% de los productos fitosanitarios que ahora mismo hay en el mercado, ¿eh? Tanto que estén registrados como su utilización. ¿Vale? Para hacer un tratamiento fitosanitario siempre lo que hay que hacer es un control racional. ¿Qué es ese control o qué medidas hay que tomar para realizar ese tratamiento fitosanitario? Pues lo primero, comprobar si es necesario realizar la aplicación, ¿vale? Hay que identificar qué patógeno vamos a controlar, cuál es su nivel de población, el nivel de incidencia, el estado vegetativo del cultivo, si la presencia del patógeno nos va a reducir la rentabilidad del cultivo, y sobre todo si hay presencia de fauna auxiliar, que pueda ayudarnos a controlar ese patógeno, ¿vale? Lorenzo, Segundo, sí, es que vamos con el tiempo un poquitín justos sí, también y a lo mejor luego también los compañeros también, aparte de que tienen que hablar dos compañeros también más, Eso es. bueno, ver un Sí. poquitín si puedes un poquito ir abreviando un poco y Algún centrándolo un poco comentario en también, en sí. la parte de la responsabilidad civil de que el uso o buen uso de los tratamientos bueno, yo, fitosanitarios yo sobre... quería sobre todo enseñaros para el tema de tratamientos fitosanitarios, aparte de todo esto de la gestión integrada de plagas, que eso se puede ver, se puede leer, un poco lo comenté Carlos con Julio, que esta Ujú. presentación os la pasaré, Perfecto. ver un poco lo que os decía, cosas muy importantes para el manejo de productos fitosanitarios. Una de ellas son Sí, las recomendaciones guías, prácticas para los compañeros que tengan que vale, hacer y que al final no entren en siniestro, que es un poco el motivo de la charla de ayuda vale, de RC profesional. Gracias y vale. perdona, No, Lorenzo. no, tranquilo, tranquilo, Carlos. Bueno, aquí tenéis en la web del Ministerio, me parece que hay 41 guías diferentes de cultivos, donde nos va a indicar cómo deberemos de solucionar los diferentes patógenos que nosotros tengamos en el cultivo, y qué medidas anteriores deberemos de adoptar. Vamos a entrar en una, por ejemplo, la del viñedo. ¿eh? Creo que lo estáis viendo todos, ¿vale?
Y dentro de lo que es la guía, voy a ponerla un poquito, Es que ¿vale? creo que estás teniendo otra pantalla y esa parte no la vemos. Vemos todavía la presentación en el punto 4. No veis, bueno, vamos a ver. Es que tendrás que arrastrar a lo mejor para que lo podamos ver. O Pues no, compartir pantalla y arrastrar o compartir el monitor que estés utilizando. bueno, pues no sé cómo, pero no lo puedo hacer. Porque tienes abierta la presentación, a lo mejor tienes Sí, sí, tengo abierta la quitarla, presentación, pero quitarla y... a ver, Sí, quitar la presentación y poner ahora ya veis la página web. No, ahora vemos No, que has quitado la presentación y si eso puedes es. llevarte el abrir esa página web o de lo que tengas o ese PDF, abrir donde tienes la pantalla ahora mismo, donde pone buenas prácticas agrícolas. No, es que No. es un link que voy directamente a una Ah, a internet, ¿sabes? ya. Vale, entonces, Ujú. bueno, como os Bueno, pues decía, Sí, explícanoslo así de forma vale, genérica y tenéis podemos unas consultarlo. 41 diferentes guías de gestión integrada de plagas que ahí os pone lo que es el manejo de todos los diferentes cultivos, ¿vale? En cuanto a productos fitosanitarios, no voy a hablar de clasificación ni nada, ¿eh? Según insecticidas, sabéis que hay insecticidas, fungicidas, herbicidas, tal, ¿vale? Lo que sí, una cosa importante, ¿eh? En campo lo que se hace es mucha mezcla de productos fitosanitarios, insecticidas con fungicidas, insecticidas con abonos foliares y vale. Bien. Importante el orden de la mezcla, ¿vale? Y sobre todo el tema del pH. Regla fundamental, el primer producto que entra en el tanque son los productos sólidos, ¿vale? Y después ya vienen los productos líquidos y otros tipos de productos como pueden ser surfactantes, abonos foliares, líquido antiadherido. Pero lo primero es sobre todo el tema de productos sólidos. Y segundo, tener en cuenta el pH del agua. El 95% de los productos fitosanitarios funcionan mejor con pHs ácidos, es decir, por debajo de 7, ¿vale? Y muchos de los herbicidas pueden llegar a pHs 4, para que el producto fitosanitario funcione óptimamente, ¿vale? Bien, etiquetas. A ver si ahora sí que lo podéis ver. Aparte de la etiqueta, que es todo lo que toda la información del producto fitosanitario, tanto la materia activa, el tanto por ciento, los pictogramas de peligro, medio ambiente, nocivo, dosificación, cultivos. Tenemos lo que es la ficha o hoja de datos de seguridad. Espero, Carlos, que se vea la pantalla ahora, que he Eh, cambiado. bueno, lo que se ve ahora sí, pone la isol y una garrafa. Vale, Es bien. lo que se ve. Esto es la hoja, la ficha de datos de seguridad de los productos fitosanitarios, que es también muy importante. Aquí nos dicen sobre todo los datos de peligro que tiene ese producto fitosanitario. No solo para el aplicador, sino en el tema de transporte, almacenamiento y posibles derrames o posibles fuegos que se puedan producir de ese producto fitosanitario, ¿vale? Entonces, la ficha de datos de seguridad es más o menos obligatoria que se dé cuando tú compras un producto en la tienda al distribuidor de productos fitosanitarios, pero eso a veces no se hace, ¿eh? Y tendréis que entrar en la web del fabricante, del formulador, para sacar la hoja de seguridad. Y sobre todo es muy importante en empresas que hacen tratamientos para el tema de protección al aplicador, ¿vale? Bien, a ver si ahora puedo irme a la presentación. Sí. Bien.
Y el otro tema importante es manejar el registro oficial de productos fitosanitarios, que es en la Biblia, como os digo, de toda la información de los productos fitosanitarios. Usos, cultivos, dosificaciones, plazos de seguridad, límites de residuos, todo eso lo deberemos de tener en cuenta. Como cosa eh, eh, de dato, a fecha 6 de septiembre de 2024, que es la última vez que lo hice, había 3.756 productos dentro del registro, ¿vale? Había 443 cultivos dentro de ese registro, ¿vale? Había casi 700 diferentes plagas y enfermedades y malas hierbas. Si hacemos una mezcla de malas hierbas, cultivos y tal, nos salen que hay unas 52.000, digamos, especies vegetales con productos registrados y enfermedades o patógenos, ¿vale? Dentro de lo que es el registro. También en la parte opuesta tenemos que aproximadamente unos 60 cultivos pues solo tienen autorizado un uso, ¿vale? Importante, y esto no os lo digo por experiencia, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas de actuación ante un tratamiento fitosanitario? Pues primero, fundamental, escuchar al agricultor el problema que tiene, ¿eh? Dejarle explayarse, sin cortarle, sin cortarle la palabra, ¿vale? Una vez que se ha explicado, pues deberemos de intentar conocer, intuir o descubrir por qué tiene ese problema, ¿vale? Y luego ya realizarle preguntas. Preguntas de cómo ha manejado el cultivo, la fecha de siembra, el abonado, el riego que ha realizado, la variedad del cultivo, las rotaciones anteriores, qué cultivo tenía antes, el cultivo que piensa poner después de ese cultivo, porque si utilizamos algún herbicida puede que para el cultivo posterior pueda tener problemas de residuos, ¿vale? Y tratamientos si los se ha realizado, ¿vale? Como os digo ahí, toda la información que se conozca es poca, ¿vale? Identificar el patógeno y la mala hierba, fundamental, su estado de desarrollo y el grado de daño que está causando al cultivo, ¿vale? Y luego dar varias opciones para ese control de patógeno, diferentes mezclas, y también pueden influir el tema de precios. Y luego indicarle al agricultor los pros y los contras cuando realice el tratamiento fitosanitario. Es decir, no debe haber viento o debe ser de más de 10 kilómetros por hora. El tema de humedades, si tiene que llover después para que funcione el tema, el producto que se está utilizando, ¿vale? Y luego, importante también la correcta eliminación de todo lo que sean residuos, ya sea envases o producto fitosanitario que sobre, ¿vale? Y luego hay que revisar el tratamiento para conocer si el tratamiento, si la recomendación que yo le he dado ha sido la adecuada, la correcta y ha funcionado, ¿vale? Y entramos en lo más importante dentro de las recomendaciones, que es el asesor HIP, ¿vale? El asesor de la gestión integrada de plagas. También viene la normativa introducida por el decreto 1112. Para ser asesor HIP, lo primero hay que tener una titulación que está puesta ahí, sobre todo en el tema de cultivos, tener algún estudio sobre el tema de cultivos, ¿vale? Hemos estado hablando antes de empezar que uno de las personas que más sabían del tema de cultivos y control de plagas y manejo del tema de cultivos eran los agentes de extensión agraria. Esta figura no ha desaparecido, ahora están haciendo labores administrativas del tema de PAC, ¿vale? Las asociaciones, ATRIAS, asociaciones de defensa vegetal, todo esto nos ayuda, ¿vale? Los distribuidores de productos fitosanitarios también han puesto técnicos para ayudar a los agricultores, ¿vale? Las mismas fábricas de los productos fitosanitarios también han puesto durante toda la geografía española gente para ayudar a los agricultores, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las herramientas del asesor? Las que os he comentado las he enseñado antes. Las guías de gestión integrada de plagas, el registro de productos fitosanitarios, ¿vale? Y luego nos podemos ayudar
de diferentes sistemas de notificaciones o avisos que lo hacen las comunidades autónomas o las asociaciones de defensa vegetal. Tenemos algunas APPs que también nos ayudan para el tema de climatología, para hacer un seguimiento de los tratamientos, ¿vale? Luego también, otra cosa importante para el tema de asesoramiento, hay que conocer cuáles son los cultivos que están que debe de tener la figura del asesor, que están aquí y están en esa página, lo podéis ver. No me quiero introducir. Luego, condiciones para ser asesor. Lo primero, estar inscrito en el ROPO, que es el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarias. El coste es 0, solo hay que presentar los papeles, ¿vale? Y luego deberá de tener el carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios a nivel cualificado, ¿vale? ¿Cuál es la documentación acreditativa para el asesoramiento? ¿Qué se debe de hacer para asesorar una finca? Hacer un contrato de asesoramiento. Hay que realizar una descripción de la explotación a la que se va a asesorar. Hay que realizar un registro de actuaciones fitosanitarias y hay que realizar el cuaderno de explotación o el cuaderno de campo, ¿vale? También hay ámbitos no agrarios como el tema de jardinería, parques y jardines que también necesitan un tema de asesoramiento y que deben de llevarse, ¿vale? Y luego lo último, y os lo voy a leer porque yo creo que es muy significativo. No quiero terminar sin recordar a quienes ejercen la labor de asesor, que rubrican con su firma las prescripciones, que dicha firma supone una responsabilidad y que por lo tanto ningún asesor debería carecer de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. Aparentemente nunca ocurre nada, pero cuando el siniestro nos afecta, si no hay un seguro que nos cubra, se responde con el patrimonio personal, con intensos dolores de cabeza y noches de insomnio. También debe indicar a todos aquellos ingenieros técnicos agrícolas o graduados que ejercen la profesión la obligatoriedad de la colegiación, a través de la cual pueden conseguir una serie de beneficios. Y lo más importante, el sentido de pertenencia a un colectivo profesional o, como dicen algunos jóvenes, más vinculados a su título que a la profesión, al colectivo de graduados en ingeniería agroalimentaria y del medio rural y de ingenieros técnicos agrícolas. Finalmente, recalcar que los ingenieros colegiados deberemos cumplir un código deontológico en lo que la buena praxis profesional debe llevar a cualquier profesional a la excelencia. Y Carlos, con esto he terminado. Y perdonar que me haya extendido, pero les he dicho que esto podía ser de 5 horas. Bueno, sí, al final, bueno, recogemos el guante también para intentar hacer también desde el Consejo General, intentar hacer formación en este tipo de actuaciones que son tan importantes y que hay que estar totalmente actualizado en el día a día. Desde el Consejo y desde los colegios profesionales cogemos este guante que nos acabas de hacer. Y nada, darte las gracias, Lorenzo, por esta presentación que nos has hecho. Y bueno, ver ahora cómo imbrincamos esta responsabilidad civil por parte de Maite Lago, como en su papel de abogada, experta en siniestros del ámbito también agrícola, en las tres vertientes, el de la ayudas PAC, fitosanitarios y luego también el de la parte de construcción, que también tenemos como tal. Ver esa documentación es que, como ha dicho Lorenzo, también tiene que cumplir y se tiene que tener al día ese cuaderno de explotación, que ese producto esté dentro del catálogo del ministerio, como bien nos ha dicho también Lorenzo. Bueno, y sin más dilación, le doy paso. Id apuntando las preguntas o irlas haciendo, que creo que Samuel está recogiéndolas también para luego tener un turno final de... No sé es quién se oye por ahí. Maite, si te doy la palabra. Maite, o no sé si también Beatriz, también, si quieres participar, o tenéis, o no sé cómo tenéis preparada la presentación. Pero... Sí, bueno, buenas tardes a todos. En principio, Carlos, voy a exponer yo la exposición. Genial. Y luego en el turno de preguntas, pues puede estar también mi compañera Beatriz Rodríguez como ejecutiva del Grupo Alcora. Del Grupo Alcora, sí, de pólizas de responsabilidad civil profesional. Bueno, en este apartado que voy a exponer lo he dividido en 4 bloques. Lo he dividido en 4 bloques que vamos a centrarnos sobre todo más en el tema de la responsabilidad civil profesional.
En un primer bloque vamos a hablar del nacimiento de la obligación de comunicar el siniestro a la compañía de seguros. Luego voy a hablar de una tramitación del siniestro. A continuación voy a poneros un ejemplo práctico de un siniestro fitosanitario y centrándome sobre todo en la cuantificación del daño. Y por último, me gustaría hablaros de unas consideraciones finales en las que tenéis que tener en cuenta para conocer si estáis correctamente o no asegurados en vuestra póliza en trabajos fitosanitarios sobre todo. En este primer bloque, como os he adelantado, vamos a hablar de la obligación de comunicar el siniestro a la compañía, cuándo nace. Es decir, en los siniestros de los ingenieros técnicos agrícolas, en los que puede incurrir, pues como aparece en la pantalla, son en ayudas PAC, en errores de proyectos o en temas fitosanitarios. Entonces, cuando recibáis una reclamación escrita, bien sea un correo electrónico, un burofax, un requerimiento notarial, una queja en un colegio o la interposición de una demanda en cualquiera de sus órdenes jurisdiccionales, es cuando nace la obligación de comunicar el siniestro a la compañía de seguros. ¿Qué plazo tenemos para comunicar ese siniestro, esa reclamación escrita que hemos recibido? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que establezca la póliza que tengamos nosotros suscrita. Si la póliza no dice nada, tendremos que comunicarlo en el plazo de 7 días, porque así lo regula la ley de contrato de seguro. Antes de pasar al siguiente apartado, sí que me gustaría indicaros que cuando ocurre un accidente en obra que tenga un resultado de fallecimiento o unas consecuencias graves para la vida de esa persona, ese siniestro se tiene que comunicar desde que haya ocurrido el accidente y, si no, en los próximos días, ¿vale? No hay que esperar nunca a esa reclamación escrita, porque muchas veces nos ocurre que el accidente ocurre hoy y a lo mejor no te llaman a un procedimiento judicial dentro de un año. Entonces, para evitar esa dilación tan grande que puede ocurrir de tiempo, siempre recomendamos que esa comunicación se haga en fechas muy próximas a la ocurrencia del accidente laboral. Una vez ya, continuando con el punto tercero, una vez que ya tengamos esa reclamación escrita, estemos en el plazo para comunicarlo a la compañía, me tendré que dirigir a mi colegio profesional para que os facilite la documentación que es necesaria para la apertura del siniestro. Por nuestra parte, en los colegios que tenemos nosotros la póliza, la documentación que siempre pedimos para que la tramitación sea un poquito más ágil en estos primeros pasos, pues es, por un lado, el parte de siniestro que nos tenéis que mandar cumplimentado y firmado, el contrato de prestación de servicios suscrito con vuestro cliente, la factura que se haya emitido, conocer si actuáis por cuenta ajena o por cuenta propia. En el caso de actuar por cuenta propia, si trabajáis a través de una sociedad, necesitaríamos la copia de las escrituras de constitución de esa sociedad y luego, como es normal, en la documentación sobre el fondo, es decir, lo que trae origen el siniestro. Si nos encontramos ante un error de proyecto, el propio proyecto. Si nos encontramos ante siniestros por un error en la tramitación de una ayuda PAC, pues la solicitud de esa ayuda y su denegación. O si nos encontramos en un siniestro fitosanitario, pues fotografías de los daños, el cuaderno de campo, la orden de tratamiento fitosanitario, para que con ello, con esa documentación, podamos ya iniciar el siniestro con la compañía. Cuando nosotros como correduría recibamos esa documentación a través del colegio o directamente por parte de los asegurados, desde Alcora, que bueno, es una correduría especialista en responsabilidad civil profesional, siempre nos pondremos en contacto con los colegiados. Para nuestro punto de vista es muy importante que el colegiado en ese momento que ha tenido un siniestro se sienta arropado, porque muchas veces nos encontramos con que lleva en la profesión más de 30 años, es el primer siniestro en el que se encuentra y la verdad que en tema de seguros pues se encuentra un poco perdido. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener con él una comunicación muy fluida, bien sea por correo electrónico, por teléfono o incluso se puede montar siempre Teams para, en siniestros en la que por la complejidad o la cuantía que se esté reclamando así lo requiera. En este siguiente apartado os voy a hablar ya de la tramitación pura del siniestro, es decir, nosotros ya como correduría hemos recibido toda la documentación, se ha analizado que la tenemos bien remetida y con ello ya comunicaremos el siniestro a nuestra compañía de seguros. La compañía de seguros nos facilitará una referencia. Esa referencia siempre se facilita al asegurado y es muy importante conservarla porque a veces ocurre que ha habido un siniestro que se ha determinado que no hay responsabilidad, se cierra
Y nosotros siempre, por mi parte, me gusta el ir preguntando al asegurado, no has recibido nada, no has recibido nada, porque si llegara un nuevo burofax, me lo tendría que volver a mandar para volver a reactivar ese siniestro. Entonces, si luego llegara una eventual demanda dentro de 4 años, porque luego los plazos de prescripción son amplios, el siniestro que se aperturó en su momento con esa reclamación escrita de burofax o un correo electrónico se reaperturaría. O sea, no se genera un nuevo siniestro por haber recibido una demanda después. Por eso es importante siempre esa referencia de compañía. A continuación, una vez ya se ha puesto en marcha, ya tiene conocimiento la compañía de este siniestro, la compañía siempre designará a un perito, ¿vale? Si nos encontramos ante un siniestro fitosanitario, pues nosotros, por parte de Alcora, como es una correduría especialista en responsabilidad civil profesional, siempre tenemos un acuerdo con las compañías de seguros en las que nos tienen que designar un perito especializado en la materia. Porque al ser una materia de una complejidad importante y muchas veces una cuantía significativa, pues entendemos que tienen que ser especialistas que conocen la materia para emitir estos informes periciales. Ese perito se desplazará al campo para conocer de primera mano qué es lo que ha ocurrido, ver el alcance del daño para poder luego emitir ese informe pericial. Si nos encontramos con un siniestro de ayudas PAC, obviamente siempre se designa un perito, pero ese perito no emitirá un informe con la documentación que se le haya facilitado. Y si nos encontramos ante un error de proyecto, también tendrá que acudir al lugar de la obra para llevar a cabo las mediciones o la inspección técnica que requiera para determinar si hay responsabilidad o no del asegurado y el alcance del daño. El perito, una vez tenga la documentación y el informe emitido, dará traslado a la compañía para que la compañía analice la cobertura, lo primero de todo, la responsabilidad y el alcance del daño, en ese orden. Lo primero que analizará la compañía, bueno, pues es si este siniestro tiene o no encaje en la póliza, si está asegurado tiene una responsabilidad exclusiva o hay responsabilidad de otro ingeniero. Por ejemplo, muchas veces nos ocurre en siniestros de proyectos de obra en la que a lo mejor el proyecto de ingeniería se ha llevado a cabo por 2 ingenieros. Están colegiados en 2 colegios diferentes porque son ingeniero técnico agrícola y otro es ingeniero técnico industrial y por lo tanto podría haber una responsabilidad compartida. Cuando la compañía nos manda esa resolución del siniestro, nosotros como corredores tenemos que analizarla. No podemos dar traslado directamente al asegurado de la resolución, sino que por nuestra parte como corredores tendremos que analizar si efectivamente, como apuntaba al principio Lorenzo, estaba en el ROPO inscrito cuando es un tema fitosanitario. Si se cumplen las condiciones que establece la póliza para cada una de las actividades, porque luego más adelante os indicaré en esas consideraciones finales la importancia de saber qué dice su póliza sobre la actividad que estoy desarrollando, sobre todo en tema fitosanitario y PAC. Una vez que se haya visto que cumple esos requisitos, habrá que ver si efectivamente hay una responsabilidad compartida o no y luego el alcance, la cuantificación del daño, que en el siguiente diapositiva vamos a hablar sobre un ejemplo práctico para que lo podáis ver mejor. Si con ello entendemos que la compañía no me ha aplicado bien la franquicia o cualquier cuestión, nosotros debatiremos con la compañía para por entender que esa resolución no es ajustada y lucharemos para que se aplique correctamente la póliza con el trabajo que ha desarrollado el ingeniero. Tras ello, se emitirá al asegurado esa resolución. Obviamente, si el asegurado determina o discrepa con la cuantificación, por ejemplo, del daño, obviamente se podrá volver a hacer alegaciones junto con nosotros para entender que la cuantificación es superior a la que se ha establecido en un primer momento por la compañía. En este siguiente bloque os voy a poner un ejemplo práctico, en concreto de un error de tratamiento fitosanitario y me voy a centrar más en la cuantificación del daño de este siniestro. En este caso en concreto, el asegurado actuaba como asesor técnico de tratamiento fitosanitario. Él recomendó un tratamiento fúngico en el que prescribió por error una dosis de 1000 gramos por 100 litros de caldo, cuando realmente debía haber sido 1000 gramos por 1000 litros de caldo, lo que significó
una aplicación del producto activo en una dosis 10 veces superior a la recomendada. Esa aplicación se realizó con una bomba dosificadora. Como os podéis imaginar, un desastre la cosecha. En este caso en concreto, el asegurado estaba perfectamente colegiado, es fundamental, cumplía con los requisitos que establecía la póliza y había una responsabilidad exclusiva de él. Y entonces una parte importante, que es ahora la que vamos a hablar de la cuantificación del daño, es valorar qué pérdida ha tenido ese agricultor por el error que el ingeniero ha cometido en ese error de tratamiento fitosanitario. Bueno, pues uno de los puntos que tenemos que analizar es el porcentaje de superficie afectada. En este caso en concreto nos encontrábamos con que era una finca de 10 hectáreas, pero el cultivo en el que se utilizó ese tratamiento fitosanitario eran solo 3 hectáreas de esa finca. Por lo tanto, nos encontramos con que el porcentaje de afección era del 30%. Por lo tanto, ya nos tenemos que ceñir el daño que se ha producido en ese 30% de la finca, ¿vale? Luego habrá que analizar el estado del cultivo, es decir, ¿la planta estaba totalmente muerta o ha habido parte de algunas plantas que se han salvado? En este caso en concreto nos encontramos con que era una finca que por el tratamiento como se había hecho en la bomba dosificadora, pues había afectado principalmente a la parte central de la finca, pero las plantas que estaban en las zonas más limítrofes, pues la afectación había sido muy inferior. Entonces se hizo otro tratamiento fitosanitario para paliar, para minorizar el daño. Entonces, en este caso en concreto se vio que había una pérdida total de un porcentaje de plantas y luego la otra parte de plantas que había podido ser recuperada, pero se tuvo que evaluar la diferencia entre la merma que había habido porque esa planta la había estado parcialmente afectada. Perdona, silenciar los micrófonos, por favor. Si no se está oyendo a alguien, por favor. Perdona. Nada. Perdonad. Vale, entonces, como decíamos, en esa pérdida parcial de esas plantas, lo que se tuvo que calcular es la diferencia entre si esa planta de normal me cultivaba 100 y me ha afectado el 50%, pues esa diferencia también es un concepto indemnizable, ¿vale? Y luego, otro aspecto que hay que tener en cuenta es el precio medio de venta del producto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que el precio que se establece al principio de la cosecha, a la mitad y al final no es el mismo. Y por lo tanto se tiene que hacer muchas veces esa media para poder evaluar económicamente el perjuicio que va a sufrir ese agricultor por el error que hemos cometido. Y luego, por último, los costes de recolección nunca van a ser un concepto indemnizable. O sea, el coste que tiene para el agricultor recolectar esa fruta, por ejemplo, lo iba a haber tenido si no se hubiera producido el error fitosanitario. Por lo tanto, esa es una partida que siempre se va a tener que detraer de la cuantificación económica. Por último, porque sé que andamos un poquito justos de tiempo, pero luego, como hemos dicho, queda a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis, sí que me gustaría hablar de 2 cuestiones muy importantes para que vosotros tengáis conocimiento de si estáis o no correctamente asegurados en vuestra póliza, ¿vale? Como hemos dicho, esto ocurre en profesiones como ingenieros técnicos agrícolas y en otras profesiones en las que para que tengamos cobertura, por ejemplo, en los 3 temas que estamos hablando, fitosanitarios, PAC y proyectos agrícolas, pues se tiene que tener muchas veces esa cobertura adicional, o sea, pagar a lo mejor una sobreprima para que me tengan cubierto estos trabajos. Por lo tanto, es muy importante saber si efectivamente en mi póliza me establece que para tener cobertura en estos trabajos tengo que tener una póliza de exceso, una prima adicional o ver específicamente qué dice mi póliza sobre estos trabajos. Luego, por otro lado, los requisitos que establezca la póliza para un trabajo en concreto, que normalmente son más en temas fitosanitarios, que los haya cumplido. Pues, por ejemplo, hay veces que se ha exigido que el tratamiento esté firmado digitalmente. El tratamiento fitosanitario
firmado digitalmente. La inscripción, como hablaba Lorenzo, esté realizada por el asegurado. Si eso no se da, luego no va a tener cobertura. Por lo tanto, es muy importante que dediquéis un minuto de vuestro tiempo a saber, porque como ha dicho Lorenzo, estos tipos de siniestros tienen unas cuantías muy elevadas. Quien firma sois vosotros como ingenieros, y lo que queremos evitar a toda costa siempre es un quebradero de cabeza, y lo que más importante es que nuestro patrimonio no esté en juego por un error que al final podemos cometerlo todo. Y a colación de ello es la importancia de tener la suma asegurada proporcional al trabajo que desarrolléis. Tendréis que elaborar, como así decimos nosotros muchas veces, como un informe de auditoría en el que saber el alcance de vuestra responsabilidad en el trabajo que estáis desarrollando. Porque muchas veces las pólizas en las que yo conozco en el mercado establecen una capa básica de X importe y a partir de ahí hay excesos. Por ejemplo, puede haber a partir de 100.000 euros hasta 1.000.000 de euros. Entonces yo tendré que saber como ingeniero, oye, si yo cometo un error fitosanitario, ¿cuánto me puede costar las consecuencias económicas de este siniestro? Para que la suma asegurada sea proporcional al riesgo que yo estoy desarrollando. Y de esa manera, pues estaremos más tranquilos, y si ocurre un siniestro, pues que sea la compañía, obviamente, la que abone las indemnizaciones, que en el caso de un eventual procedimiento judicial designe abogado y asuma esa defensa jurídica, y que para el asegurado no tenga ningún problema acaecido por el error profesional que se ha cometido. Y con todo ello doy paso ya a mi compañero Raúl para que exponga la última parte de la ponencia, y como hemos dicho, quedamos a vuestra disposición para el último turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias, para que voy ir poniendo que estaba por aquí. Muchísimas gracias, Maite, también. Ahora vamos anotando estas preguntas que yo creo que hay preguntas que ya aquí se pueden formular o hacer, pero vamos a esperar, si os parece, a que hable también Raúl, y luego hacemos la tanda de respuestas. Aunque vosotros, tanto Lorenzo como tú, Maite, dentro del chat podéis ver ya también las preguntas que van directamente a vosotros, y ya un poco preparar un poco lo que es la respuesta, si os parece. Y sin más dilación, Raúl, estás por ahí, ¿no? Esto os parece una ouija. ¿Estás por ahí? Si estás por ahí, manifiéstate. Mientras tanto, y le vamos avisando, estos funcionan cubiertos por la póliza. Si quieres, por ejemplo, empezamos por la última, aunque vayamos, y mientras tanto, Maite dice, nos pregunta Marta, ¿estos conceptos de PAC, fitosanitarios y proyectos, ¿se consideran cubiertos con la póliza RC que se contrata a través del colegio? ¿Nos podrías un poco, mientras tanto, y hacemos un poquito de tiempo? Muy bien, Carlos. Marta, buenas tardes. Lo primero, habría que ver la póliza, porque esto es un consejo, entonces cada colegio tiene una póliza diferente, entonces habría que verlo en concreto si lo tiene. Nosotros, por ejemplo, nuestras pólizas sí que tienen esa cobertura, porque al final es el grueso de las reclamaciones que recibéis. Normalmente para ese tema de trabajos concretos siempre se suele necesitar una ampliación de la póliza, o sea, no vale con la capa básica que se tiene por el colegio, sino se necesita esa ampliación, y por lo tanto es un tema importante, Marta, que tienes que ver de si efectivamente tu póliza lo cubre o no, porque te he dicho, hay muchas veces que me encuentro con colegios y digo, pensaba que la capa básica te cubría estos trabajos. No. Entonces, lo que no queremos es que cuando llegue el siniestro, que ya no se puede dar marcha atrás en ese punto, es que nos encontremos la sorpresa. Entonces, a mí siempre con mis colegios plena disposición para cualquier duda, facilitar la póliza, que vean ellos concretamente esos requisitos, esa franquicia que muchas veces se establece, para que sepan bueno, pues sus coberturas, la suma asegurada que tienen, que es muy importante, y franquicia que se pudiera aplicar en su caso. Perfecto. Bien, ya tengo audio. Ah, ya estás ahí. Venga, perfecto. Sí. Nada, iba a hacer mientras tanto otra pregunta, pero luego Sí. se la formulo luego después, que tiene que ver con la capa básica de las ampliaciones. Ya se la voy formulando a Maite para después, o Beatriz. Mientras tanto, Raúl, amigo, compañero, ahí tienes la palabra, y si nos hablas un poco de tu experiencia profesional que tienes dentro de la responsabilidad civil, dentro de los trabajos que
tan largos has llevado en tu vida Bueno, profesional? pues, buenas tardes a todos. Para mí es un placer el tener la oportunidad de compartir con vosotros mi escaso conocimiento sobre el tema, pero intentaré expresar la importancia que tiene un área de trabajo que hasta ahora hemos tenido olvidada. En los últimos años la licitación pública ha caído mucho. El área de la construcción no ha sido quizás el fuerte en nuestra profesión y hay que recuperarlo porque hay una figura que está teniendo un nicho de mercado muy importante, que es el de jefe de obra, en el que como todos nos hemos centrado simplemente en que la titulación sea el centro de la vida profesional, nos hemos olvidado un poco de cómo se ejecutan las obras, ¿no? Precisamente uno de los elementos con los que yo estoy hablando con Carlos es la constitución de un curso en septiembre en el que se va a intentar explicar a los compañeros cómo se fundamenta una obra y cómo se ejerce de jefe de obra en realidad, ¿no? Que aprendan esa parte del oficio que ha ido quedando olvidada, pues porque había otros estamentos que lo hacían, había otros regímenes de contratación que prácticamente eran todos vinculados a la licitación pública, pero hay una obra real, que es la obra privada, la obra de encargo profesional, que tiene una serie de responsabilidades y esa serie de responsabilidades las que vamos a ver y sobre todo hacer ver a los compañeros lo bonito que puede ser el trabajo de un jefe de obra. Yo he sido jefe de obra 22 años en varias empresas, en Ferrovial, en Ibersilva, en FCC, y he disfrutado muchísimo con las obras y ha habido momentos duros y momentos buenos como en todos los trabajos. Y no tenemos que tener miedo a que la puesta en obra sea siempre la vinculada a la responsabilidad civil como en mayúscula, porque cualquier accidente en obra, cualquier partida en obra, significa un problema mucho más grande que en otras áreas de nuestro trabajo, pero sí es verdad que da una satisfacción y una posibilidad de realmente ejercer como ingeniero, que otras áreas a lo mejor no nos identifican tanto con el papel de un ingeniero, que antes lo hablaba con nuestro compañero de que nosotros se nos ha desplazado un poco del tema de la obra, porque se nos ha vinculado exclusivamente al tema del campo, a la obra agrícola, y se nos ha desvinculado un poco de muchas obras que sí tienen que ver con otras áreas, como voy a relatar ahora, ¿no? Bueno, vamos a diferenciar antes de nada los tres tipos de responsabilidad que tenemos en una obra. Nosotros tenemos una responsabilidad civil vinculada a los posibles accidentes en obra, que responderíamos con nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? En el que tendríamos un problema real. Es que no haya una correcta señalización de la obra, que no haya un plan de obra adecuado y que el estudio sobre salud tuviera algún fallo achacable al técnico. Todavía no hemos empezado la obra, ¿vale? Estamos hablando de los inicios de la obra. Esos serían nuestros tres primeros pasos de responsabilidad. El segundo, tendría una responsabilidad económica, que es en la redacción de proyectos, pues en la cuantificación de cada una de las partidas, en un incorrecto rendimiento de maquinaria o en una incorrecta planificación de la obra. Ahí es una responsabilidad cuantificada económicamente, no tenemos una responsabilidad con vidas humanas o con posibles accidentes de vidas humanas, pero también tiene una importancia enorme porque podría hacer que la obra no fuera viable, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una tercera, que es los fallos en redacción de proyectos, en los que tenemos que diferenciar tres fallos. Un error de cálculo, un error de planteamiento o de concepto de proyecto y un error en medición. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Si nosotros tenemos un error de concepto, el error de concepto nosotros podemos entregar. Sabéis que se hace como... Se ha perdido un poco esa costumbre, pero sí se hacía desde siempre y deberíamos recuperarlo. Es la acción de hacer un proyecto básico, discutirlo con el cliente y luego hacer un proyecto de ejecución donde después del visado podríamos pulir todos aquellos fallos que tiene el proyecto. ¿De acuerdo? En el proyecto, o sea, en el campo de las mediciones, nosotros tenemos la obligación de cuantificar cada una de las unidades económicamente porque tenemos que responder ante nuestra empresa de forma de que nosotros podamos hacer que la obra sea viable, que la obra sea políticamente correcta. Y cuando digo políticamente correcta me refiero a que los medios que se utilizan estén siempre de cara a la administración, de cara al promotor o de cara a nuestro cliente, con las cartas boca arriba. Y en último lugar, tener la garantía de que la obra está bien ejecutada. Para ello, tenemos que tener claras tres cosas. El concepto de software legal es fundamental. Un error de proyecto en el cálculo, si se hace con un software ilegal, queda anulado directamente. Nosotros no podemos apoyar un cálculo en un software que per se no tiene soporte. Me da igual que sea un error de mediciones en un proyecto que no sea, digo la marca comercial por ser la más conocida, ¿no? En un proyecto que no tuviera licencia o en el proyecto de mediciones en Arquímedes, el proyecto de mediciones en CIPE o en cualquier otro, o en un dibujo en AutoCAD, que nosotros tenemos que tener claro el concepto que nosotros no dibujamos en AutoCAD. Nosotros plasmamos la realidad de una obra mediante una documentación gráfica que son los planos.
Los planos significan algo, no son simples líneas. Esos planos significan las áreas de obra, las áreas de abandono de la obra, las áreas de receptáculos de obra. Todo eso debe reflejar en los planos. Los planos no son simplemente líneas. Y si eso está realizado con un software que no sea legal, también puede ser anulado. Nuestra compañera, que es experta en el tema de responsabilidad civil, podría decirnos muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de presentar un proyecto, a la hora de elegir visar o no visar un proyecto, y darle cuenta a hacerle ver a nuestros compañeros la importancia no solamente de la colegiación, sino de que los documentos que tengan sean documentos reales de obra. Esos documentos reales de obra nos sirven no solamente para la ejecución de la obra, sino también para otro tipo de trabajos que son muy importantes para nosotros y que hasta ahora no tenían tanta repercusión en el mercado laboral, y ahora tienen mucho, que es el llamado, lo habéis visto, que ahora salen muchísimas ofertas sobre técnico de licitaciones. Un técnico de licitaciones es el encargado para las grandes empresas de preparar la documentación técnica, lo que siempre se ha conocido como el sobre B, para la implementación del sobre total o de la oferta total que presenta esa empresa a un determinado servicio o una determinada obra. Ese papel en nuestra profesión está muy vinculado, pues, a las horas de realizaciones de parques, a las horas de servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines, a las horas de alineación y de conservación de árboles de alineación o la restauración de espacios naturales. Aquí estamos jugando con tres características fundamentales. La primera es que debemos ser unos buenos conocedores de precios. Segundo, tenemos que saber muy bien cómo reubicar a cada una de las personas que forman la plantilla y cómo somos capaces de dimensionar todas esas plantillas para que realmente la empresa gane dinero. Tened en cuenta que nosotros aquí estamos ofreciendo directamente un servicio. Estemos contratados o no estemos contratados por la empresa, pero estamos dando un servicio. Ese servicio, si no se corresponde con nuestro documento, sí acarrearía una responsabilidad no solamente civil, sino una responsabilidad profesional también, ¿no? Dicho todo esto, nos vamos a la segunda parte de todo el entramado que teníamos pensado, que es lo que os quería comentar con el tema del próximo curso que daremos en septiembre, de todo el entramado que supone el estar como jefe de obra en una obra. Cuando estamos como jefe de obra en una obra, tenemos que darnos cuenta de que hay una primera parte de la obra que no es cuestión del proyecto, es una cuestión nuestra. Es el planificar la obra desde el principio y el poder establecer cada uno de los rangos de trabajo, cada una de las categorías de trabajo, que no se pisen los oficios y, lo más importante, que se vayan cumpliendo en cuanto a tiempo. Porque el promotor siempre va a tener en cuenta el dinero que se gasta, el dinero que a nosotros nos han confiado como técnicos y el dinero que nosotros tenemos que conseguirle como rentabilidad a esa obra. ¿Vale? Bien. ¿En qué pasos son fundamentales el papel de nuestra profesión? Pues la primera es en el cumplimiento del código técnico. El código técnico y de la derivación en el código estructural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora un elemento fundamental del código estructural, que es la trazabilidad de cada uno de los materiales, que antes no se exigía. Nosotros ahora mismo en la probeta del hormigón, por ejemplo, cada 7, 28, 60 días tenemos que hacer una serie de probetas y tenemos que tener esa comprobación hecha por nosotros, pero también con las soldaduras que antes no se hacía y también con cada uno de los materiales, la trazabilidad que se utiliza en cada uno de los materiales. Aquí todavía no hemos empezado a desembocar en las posibles responsabilidades que tenemos en la obra. Esta responsabilidad es exclusivamente nuestra. Nosotros somos los que, en principio, te cargamos con esa responsabilidad. A partir de que empiecen a entrar los oficios, ya entrarán cada una de las responsabilidades de cada uno de los oficios y de las fases de obra. Pero nosotros somos los que tenemos que establecer el campo de juego y el marco establecido de duración de la obra. Es muy importante también que sepamos por qué se utilizan o por qué se hacen cada una de las cosas. Cuando a nosotros nos llega, por ejemplo, el hierro de una obra, por ejemplo, ahora es mucho más importante que cuando no estaba en activo el código estructural. Nosotros tenemos que ser responsables de cómo contamos ese hierro, de cómo se leen las planillas de ese hierro, cosa que vamos a enseñar en este curso, de cómo se va a distinguir si merece la pena que el hierro sea elaborado o no, si se elaboran obras o preferimos que nos lo traigan elaborado. No, hay una cosa importantísima, hay que tener muy en cuenta que el hierro tiene un precio muy caro y nosotros no podemos ver un camino de hierro equivocado. Nosotros ahí tenemos una responsabilidad total sobre ese trabajo. Sobre el hormigonado, exactamente igual. Nosotros tenemos que tener calendario de probeta perfectamente establecido. Nosotros, además, tenemos como responsables de la obra que los oficios tengan cada uno de sus sistemas de seguridad establecidos antes de empezar cada una de las fases. Tenemos que reflejarlo antes del inicio de los trabajos en el libro de obra, cómo se van a realizar esos trabajos, la temporalidad que tienen y los días que van a tardar cada uno de esos trabajos.
Y lo más importante de todo, tenemos que ser capaces de que nuestra palabra en la obra sea la única que se escuche. Si nosotros, por eludir nuestras responsabilidades, tendemos a repartir responsabilidades, la responsabilidad penal va a ser la misma o la civil va a ser la misma, tengamos o no tengamos la culpa. Pero si nosotros eludimos una responsabilidad o esparcimos, digamos, esa responsabilidad, eso sí que no nos va a eludir de la responsabilidad. Nosotros la vamos a tener exactamente igual. En el curado de los materiales, por ejemplo, cuando estamos aplicando hormigón, cuando estamos aplicando un elemento aislante, cuando estamos aplicando una resina de epoxi, nosotros somos los que tenemos que decir en ese libro de órdenes y que, si no viene reflejado en el proyecto, el tiempo de curado que necesita, cómo se debe utilizar, cómo ha de hacerse y cómo se aplica. La empresa que lo aplique simplemente está realizando ese trabajo, que luego tendrá su responsabilidad si el trabajo está mal realizado, pero es un trabajo fundamental nuestro, el hecho de que se ejecute bien ese trabajo. Y ese trabajo no solamente tenemos que reflejarlo en nuestro libro de órdenes, sino que tenemos que reflejarlo en una cuestión muy importante, en la certificación de obra que hagamos cuando termine ese mes. Nosotros no nos dedicamos solamente a cuantificar los metros cúbicos, los metros cuadrados que se han ejecutado y darlos. Nosotros a la propiedad tenemos que darle los resultados de la fase anterior para que podamos seguir haciendo la siguiente. Porque ni en la obra pública ni en la obra privada van a estar dispuestos a que nuestros errores de conocimiento, de planificación o de pura ejecución de obras lo pague el promotor. Esa es una responsabilidad exclusivamente nuestra. Por eso el trabajo de jefe de obra es muy complicado, pero también muy gratificante, porque cuando las obras salen bien, sabes que ha sido por un trabajo bien realizado, pero sabes que cuando las obras salen mal, la responsabilidad es tuya porque no has estado a la altura de lo que se esperaba de ti como técnico. Y el seguro, como siempre decimos, y lo han dicho nuestros compañeros antes, siempre responde por nosotros, pero tenemos que justificar el por qué se ha hecho uso de ese seguro. Porque a nuestro nivel profesional no es lo mismo cuando tenemos el currículum de algo en lo que hemos tenido un mínimo fallo, a algo en lo que hemos tenido un fallo reiterativo por desconocimiento. En muchos de los aspectos que ahora nos están ocurriendo es que hay muchos chavales con unas titulaciones maravillosas y con un abanico de preparación enorme, pero no hay gente preparada para la obra. ¿Por qué? Porque se ha perdido la capacidad de gestión de los oficios. Los oficios ahora mismo actúan como una subcontrata, aunque la ley de contratación del Estado, como bien sabéis, tiene un tope de la subcontratación, pero parece que la obra principal la hace el ingeniero, el equipo técnico del promotor, y que el resto van entrando y saliendo oficios. Es un gran error, porque al final cada oficio va a ser simplemente un eslabón de una cadena que tiene que forjarse junta. Si esa cadena no se forja junta, esa cadena no funciona. Y ese es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Una obra es una unidad tanto de las personas propias de la obra, como del promotor con la dirección de obra, como con cada uno de los oficios. Y las responsabilidades de cada uno de ellos son diferentes. Por eso, en el curso que vamos a presentar en septiembre a través del Consejo, vamos a dar cada uno de esos aspectos y vamos a hacer 8 ejes fundamentales. El primero va a ser la utilización del código estructural y cómo se ha modificado y cómo se implementa, porque no es contradictorio con el código técnico de edificación. La segunda, cómo se transmite un impacto ambiental y cómo se desarrolla con respecto a la administración esa tramitación del impacto ambiental. La tercera es un repaso en un módulo genérico de cómo se hace una documentación de proyectos, qué elementos debe cumplir y cuáles son los debes de cada uno de los, por ejemplo, que se pide en el código técnico, el código estructural, que debemos tener cuidado en obra y cómo se deben redactar. El tercero sería el trato con el cuarto, el trato con la administración, porque es muy importante que sepamos no solamente ser buenos técnicos, sino también cumplir, como decía antes, con los plazos establecidos, tanto legislativos como de ejecución, como de certificación, como de seguridad y salud, cómo se debe hacer cada una de las tareas, cómo se comunica la apertura a un centro de trabajo, cómo se manda una certificación a la administración, cómo nos responde, qué tiempos hay, todo eso es muy importante. Luego, la puesta en obra, cómo se realiza una puesta en obra, hasta qué punto somos responsables de cómo se analiza la puesta en obra, cómo se analiza ese plan de obra y cómo se ejecuta en tiempo y en unidades ejecutadas el plan de obra, cómo se tratan las estructuras de hormigón y de acero en cuanto a la trazabilidad y a las nuevas obligaciones que nos implementa el código estructural. Y el último más importante es en la ejecución, cómo se lleva a cabo y cómo se hace realidad la ejecución de la obra. Cómo nos tenemos que ceñir estrictamente a lo que hemos contratado, encargado y cómo lo vamos a ejecutar. Son los 3 pilares fundamentales de cómo sale adelante una obra de construcción. Y en principio, pues no quisiera entreteneros más y cualquier otra pregunta que tengáis, pues vamos muy escasos de tiempo y ya os digo que en el curso pues, lo desarrollemos cada uno de los módulos. Muchísimas gracias a todos.
Un momentito que estaba por aquí, perdón, que no encontraba con esto. Muy bien, pues nada, yo creo que pasamos entonces ahora, si os parece, a todo el turno de las preguntas. Raúl, no sé si tienes alguna ahí que te hayan hecho, si vas mirando un poco todo lo que es dentro del chat, puedes ir viendo todas las preguntas, que hay alguna que te toque a ti como tal. Y es verdad que, pues Lorenzo, si quieres empezamos un poco, no sé si estás por ahí, Lorenzo, que tenías alguna pregunta aquí también de algún compañero, o yo no sé el orden que hay, o Samuel, ¿tenías tú notado alguna de algún otro compañero? Sí, Tengo, he visto, sí, sí, Lorenzo, sí. no, he visto el de una compañera que decía que si, digamos, hay que tener contrato para en una explotación ecológica o de producción integrada. Bien, luego he visto que alguien ha puesto la web de donde están todos los cultivos. Como resumen general, a partir de 2 hectáreas y sobre todo en regadío, digamos que los cultivos o los agricultores necesitan la figura del asesor. Y en este sentido, en producción integrada de plagas más todavía, porque lo que nosotros es, digamos que el control de patógenos lo vamos a hacer fundamentalmente con los medios que tenemos a disposición ecológicos. Vamos a luchar también con el tema de fauna auxiliar, o sea, bichos, y luego, por último, la utilización de productos fitosanitarios que puedan ser compatibles con la utilización de esos organismos biológicos. ¿Vale? Esa es una de las preguntas que creo que había. Otra me parece que también en el tema de fertilización, si está, digamos, también la figura del asesor, también está dentro de lo que es la fertilización, porque el asesor va a firmar el cuaderno de campo del agricultor, de la finca, de lo que sea, y dentro de ese cuaderno de campo también están las actuaciones de abonado que nosotros hacemos en el cultivo. ¿Vale? Y yo no sé si había alguna otra pregunta más. Sí, había por aquí De Fito. de contrato de asesoramiento es obligatorio en todos los casos de asesoramiento, es solo por explotaciones de certificación en producción integrada, o a lo mejor es lo que acabas de decir. Sí, sí, Justo. sí que se tiene que hacer y más en producción integrada, ¿vale? Vale, Y como os decía, cultivos de más de 2 hectáreas en regadío necesitan asesoramiento. Cultivos extensivos, como pueden ser cereales, eh, a partir de 2 hectáreas de regadío, ya necesitas asesoramiento. Hay algunas cosas, como puede ser el olivar, que también necesita asesoramiento. Pero vamos, hay una lista que ha puesto ahí un compañero, la dirección web, donde podéis sacar los cultivos que entran dentro del asesor, que deben de tener asesor. perfecto, sí. Bueno, aquí es un poco lo mismo, que dice que explotaciones tienen la obligación de tener un gestor integral de plagas, que es lo que has estado un poco comentando. Tenemos por aquí, sí, lo que habéis dicho, el listado este del HIPS también. Luego habla también, Marta, habla, en estos conceptos de pactos fitosanitarios y proyectos, ¿se consideran cubiertos en la póliza de RC o se contrata a través del colegio, que creo que es un poco Maite, ¿no? Y eso, Si no... Carlos, lo he contestado justo antes, Vale, cuando justo, antes de perfecto. intervenir Raúl, justo esta de Marta ya se ha Ya ha contestado. quedado claro, ¿no? Sí, Vale, perfecto. Genial. Luego, la capa digamos, básica, hablan en unos colegios sí. que es de 60.000, otros. Si nos haces un poco la distinción entre capa básica y ampliaciones, o cuándo es necesario tener las ampliaciones, así definimos un poco mejor la Vale. figura al final del seguro de responsabilidad civil. Claro, sí que es verdad, Carlos, que sí que me gustaría, claro, yo tengo conocimiento de las pólizas que nosotros gestionamos, no sé todas cómo pueden tener su funcionamiento, ¿vale? Pero sí que puedo decir que normalmente trabajan con una capa básica y luego hay las ampliaciones. En ese caso, Anabel, yo me aseguraría si efectivamente la capa básica cubre los siniestros fitosanitarios, porque yo lo que he visto en el mercado es que para fitosanitario, PAC y proyectos se necesita ampliación, no lo cubre la capa básica, un siniestro que pudieras tener de esas tres materias, ¿vale? Entonces eso es muy importante que se analice la póliza para saber si con la capa básica se tiene esa cobertura. Bajo mi punto de vista, en cuanto a la suma de 60.000 euros,
bajo mi punto de vista, me parece insuficiente. ¿Por qué? Varios motivos. Uno de ellos, lo primero de todo, Anabel, es analizar el trabajo que usted desarrolla, cuántos proyectos hace al año, las hectáreas que están afectadas por los tratamientos, porque si a lo mejor haces uno al año, a lo mejor es suficiente, ¿vale? Pero si tu actividad es periódica, para mi punto de vista, por la cuantía que suele tener este tipo de siniestros, me parece insuficiente. Entonces, hay que tener en cuenta que las sumas aseguradas normalmente lo que establecen las pólizas es que son anuales. Si yo tengo la mala suerte de tener 2 siniestros en el mismo año y que en los 2 tengo responsabilidad y con una cuantificación de cada uno 50.000 euros, pues en uno me lo han cubierto, pero en el otro solo tengo ya 10.000 euros para disponer. Por lo tanto, los 40.000 euros restantes los tendré yo que pagar de mi patrimonio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que siempre es anual esa suma, ¿vale? Y que por lo tanto, si se tiene la mala suerte de tener 2 en un año, que lo he visto, pues esa suma en ese caso sería insuficiente. Y luego, yo he tenido siniestros que hemos pagado más de 300.000 euros de indemnización por la gravedad del siniestro y la magnitud de las hectáreas afectadas. Pues para mí 60.000 euros es francamente bajo. Bajo mi punto de vista, nosotros los colegios que tenemos, las ampliaciones que subir de un tramo a otro, la cuota que se paga en función a la responsabilidad que se tiene, para mí, sinceramente, es muy baja. Por lo tanto, yo soy de las que digo que prefiero pagar mi seguro y no tenerlo que utilizar, pero que cuando lo tenga que utilizar, que a mí no me cueste nada, ¿vale? Entonces creo que con ello, Anabel, te he resuelto la duda y si no, obviamente, pues me preguntas Sí, algo, y que luego para alguna cierto cuestión. tipo de actuaciones no vale lo que, que se exige, es proceso nada más el tener una mejora mediante esa ampliación. Los servicios que hacemos de los colegios certificados también, me acuerdo, ahora mismo serán de 250.000 o 300.000 euros de cobertura. Refrescanlo, Maite, ahora mismo, porque lo estoy diciendo, dos cosas que hacemos que nos piden para cierto tipo de actuaciones de cara a la administración, que también piden que el propio compañero tenga un seguro de defensa civil de cierta cuantía. Efectivamente, incluso para proyectos ya no solo con la administración, sino empresas multinacionales, para que pueda entrar el ingeniero a trabajar con ellos de forma de colaboración, con un contrato mercantil, también te exigen una suma asegurada mínima. Y desde luego 60.000 euros no, es a partir, pues yo creo que, Carlos, es 300.000 euros. Pues mira, sí me sonaba esa parte también. Luego, mira, Sí. también Roisama, dice, una vez terminada la vida profesional de proyectar construcciones y de direcciones de obra de las mismas, ¿cuánto tiempo debo mantener la póliza de RC por si la obra tuviera algún accidente? Vale, aquí Ruisaima, perdona si digo mal tu nombre, hay que ver, perdonad que diga siempre lo primero, pero claro, es que es muy importante ver cada uno lo que dice su póliza, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, en nuestras pólizas que tenemos de ingenieros técnicos de agrícolas, lo tenemos contratado, tenemos una cobertura específica de cese de actividad por jubilación o por cambio de actividad o por cese de actividad por jubilación, cambio de actividad, en la que estando siempre, que eso es muy importante, colegiado en el colegio, pasa a una situación de inactivo y se extiende la cobertura para que si llegara una reclamación durante el tiempo en el que ya está jubilado, tendría cobertura en la póliza. En nuestra póliza lo tenemos así, que es un beneficio que se tiene y que creemos que es muy importante porque el plazo de prescripción, pues la ley lo que establece son 5 años, pero claro, ¿cuándo empieza el día Q o cuándo empieza a contar esa prescripción? Pues muchas veces la prescripción empieza a computar no desde que he terminado la obra, desde que se ha materializado el daño, porque yo a lo mejor he hecho un proyecto de una nave porcina, lo he terminado este año, pero a lo mejor no empieza a ver manifestarse el daño, el error que yo he cometido hasta un año después. Entonces ya empezaré a contar ese plazo de prescripción de los 5 años, un año después, desde que yo he finalizado la obra. Por lo tanto, es muy importante, bajo mi punto de vista, tener esa cobertura para que me pueda jubilar.
tranquilo. Luego también he visto casos, las acciones de repetición. Es que a lo mejor el propietario de del proyecto ha reclamado al otro ingeniero, comentaba yo en mi exposición, que ha habido 2 ingenieros y después del procedimiento judicial, que han ido hasta segunda instancia, que me he tirado 5 años, el juez determina que ese ingeniero no es el responsable y es el otro. Y ahora vuelve a reclamar al otro ingeniero. Por lo tanto, por desgracia, los plazos de prescripción a los que estamos sujetos todos los profesionales muchas veces es muy amplio. Entonces, siempre aconsejo que aunque se cambie de actividad, incluso, oye, pues queremos ya no dedicarnos a ingenieros técnicos agrícolas y queremos dar el hobby que siempre nos ha apasionado, dedicarnos, no dejar de estar colegiados en el colegio para que tu colegio te siga cubriendo esos Eso trabajos. es cierto, pero también es importantísimo verse las bases y las cláusulas del contrato, porque no en todos los colegios, en todas las aseguradoras lo tienen. Nosotros, por ejemplo, hablo del caso de centro, que es el que conozco un poco más también. Nosotros sí que lo tenemos dentro del ADN nuestra póliza, que es única para todos los colegiados, pero hay otros que a lo mejor no lo tienen. Y estamos hablando Claro, aquí, tampoco queremos confundir a los demás que a lo mejor van a lo diciendo, es que me dijeron que sí que estaba. No, hay que leerse perfectamente la póliza de cada uno y si alguien no lo sepa, no sabe cuál es su alcance, que contacte con su colegio y que le digan cuál es el alcance que tiene contratado, que no tiene contratado, que le cubre, que no le cubre, porque eso está en la póliza básica que suscribe cada colegio. Quería claro. hacer ese recalco Sí, sí, no, porque Carlos, sí. Y yo también creo que al principio de la exposición siempre en varias he dicho, sí. yo conozco las pólizas que yo gestiono y por eso es lo que tú has dicho, es muy importante saber en cada colegio qué póliza tiene y qué alcance. Bueno, veo que va viendo nuevos mensajes, me sale ahí en rojo, pero bueno, vamos a ir un poquito por orden, vamos a intentar Sí, decirlos un poco de forma sintética. Dice Pablo vale. López, dice, hola, quería saber si había coberturas específicas para el sector del asesoramiento. Estamos en una asociación de producción integrada de olivar y dada la novedad de cuadernos digitales, etcétera, quería saber si están ajustando los seguros de responsabilidad civil a estas nuevas fórmulas de asesoramiento. Por lo que yo sé, de momento, tenemos una única póliza que cubre, por así decirlo, estas 3 áreas que estamos tratando hoy en la reunión, pero todo es estudiable en función de las necesidades, en el fondo, de los compañeros. Es un poco como respuesta a esto. No obstante, Maite, si quieres aclarar algo, nuestros compañeros que también están dentro de la sala. Claro, yo por Pero si quieres, añadir. Maite, Dime, Beatriz, sí. respondo yo. Vamos a ver, para el Vale, tema este que se ha planteado, se puede hacer una búsqueda en el sector asegurador. Para ello se necesita información previa a través de un cuestionario y nosotros nos brindamos a hacer una búsqueda y buscar una oferta en el mercado, pero posiblemente sí se puede hacer, ¿eh? Sí se puede encontrar. Otra cosa son las condiciones, pero oferta aseguradora reducida existe, pero hay que buscarla. Entonces, yo aconsejo que se pongan en contacto con nosotros y hacemos una búsqueda en el mercado para esta Sí, sí, me actividad parece concreta. bien. Sí, que se ponga en contacto con el colegio y que se haga un poco de intermediario Vale, en este caso. Digo del colegio que sea, porque estamos en una webinar en este caso que es de sí. carácter estatal. Otra duda, Vanessa, dice, en las aplicaciones Recitos muchas veces mezclamos 5, 6 o 7 productos diferentes. Antes has hecho tu mención, Lorenzo, a esto. Dice, fabricantes, hay veces que se aplican en condiciones de temperaturas altas o bajas que provocan daños serios. Este tema debe de reflejarse de manera especial en la cobertura del seguro, o se cubre con la base general, ya que las casas comerciales echan balones fuera, como no, ya que le dicen que su producto había que haberse aplicado solo ahí. Sí, un poco, Lorenzo, en base a tu experiencia, claro, al final intentan pues echar sobre el compañero a veces la responsabilidad civil Está de propios claro. tratamientos. Entonces, si nos cuentas un poco tu Lo primero, visión. lo primero que hay que ver es ver la etiqueta y el registro, si el producto se puede mezclar o no se puede mezclar. ¿Vale? Muy bien. Segundo, el tema de las temperaturas también lo indican las etiquetas. Hay productos, pues, sobre todo el tema de herbicidas, que a lo mejor a partir de 30 grados de temperatura no se pueden realizar los tratamientos porque tienen emulgentes, adyuvantes, coadyuvantes, que son derivados del petróleo que pueden quemar por la acción de los rayos del sol. ¿Vale? Ujú. El tema de las mezclas. El tema de las mezclas, hace 5 o 6 años el Ministerio, digamos que prohibió el tema de las mezclas con los nuevos registros de productos que ahora en el registro oficial de productos fitosanitarios empiezan por ES, ¿vale?
A partir de ese nuevo registro, que yo no sé si ha sido a partir del año 2012, dice que no se pueden mezclar. Incluso no se puede mezclar ningún producto fitosanitario con algún mojante. Eso es lo que dice el Ministerio de Agricultura. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues si tú mezclas 5 o 6 productos, que eso es una bomba, eso es una bomba, no mezclar tantos productos, porque a veces hay muchos problemas de fitocompatibilidad, ¿eh? Y entonces, fitocompatibilidad que al final dan problemas de fitotoxicidad en el cultivo. Entonces, ponerlos en el cuaderno de campo, digamos, separados, no ponerlos como en mezcla. Y el tema de cobertura de seguros, yo no sé si estará en eso, porque eso también es una mala praxis, lo de realizar lo que es una mezcla tan grande en un mismo carro de tratamiento de tantos productos, pues no es recomendable y sería una mala praxis. Claro, y ojo, estamos dentro de la responsabilidad civil y bueno, yo lo digo en este caso ya como compañero y como Carlos, no, no siguiendo nada, que no aceptemos responsabilidades por encima de que nos vengan sobrevenidas, porque al final nos hacen nosotros ser responsables y al final es la propia cobertura del colegio y al final implica también una responsabilidad sobre el resto también de compañeros también. Es decir, que no intentar ser Luego, osados e intentar, no sé, un poco tu experiencia, Lorenzo, en Luego, eso. Carlos, es que también se recibe mucha presión por parte del agricultor. No, hombre, Eso vamos a es. ver, yo entro en el campo, en el cultivo, coño, no me hagas entrar 3 veces. No, no, tienes que entrar 3 veces porque tienes que hacerlo. No Claro. puedes mezclar este producto con este porque son incompatibles y puede haber algún... Y eso es una presión por parte del agricultor. Y eso hay que decírselo. Y hay que decirle, oye, macho, tú eres responsable de lo que hagas Eso y es. yo este tratamiento no te lo firmo. Y ya Eso está. es. Y luego otras cosas que no sé si habrás escuchado y perdonad un poco que me meta dentro de los 6 mensajes nuevos que hay también y una pregunta, es decir, que intentar que el propio compañero tampoco de recomendaciones escritas por, a lo mejor por WhatsApp o por medios que le puedan comprometer. Efectivamente. Efectivamente, que eso se hace mucho. Nosotros y yo recibo montones de fotografías que me dicen, Lorenzo, ¿qué hago con esto? Digo, macho, es que me mandas una hoja, joder, yo quiero ver el árbol entero, a ver qué Claro. pinta tiene. Yo no te puedo recomendar viendo una hoja. Bueno, se ve que tiene mildew, se ve que tiene roya, se ve, pero claro, no sé si es preciso para tratar porque yo no veo el aspecto general del cultivo. Hay que ser Eso lo prudentes, yo hacemos creo. mucho. Hay que ser prudentes porque al final es una responsabilidad. Lo has dicho tú antes en las frases final que has leído, que es una responsabilidad y muy gorda que tenemos, que no pasará nada, pero si pasa es que somos responsables de esa firma que hemos estampado como tal, o ese mensaje que te pueden decir, es que usted lo ha dicho aquí en este Está WhatsApp. plasmado, está reflejado aquí, Claro. ¿sabes? Entonces, no sé, intentar hacer, yo creo, como compañeros que somos, intentar hacer las cosas bien entre todos, porque al final es una única póliza que tenemos entre todos los colegiados. Voy leyendo otra cosita por aquí y me vais interrumpiendo también a tenor de esto. Carmen dice, mi empresa tiene el seguro de RC con indemnización de siniestro de 150.000 euros que está especificado en los servicios de la tramitación de PAC y tengo que indicar que hay muy pocas aseguradoras que esto lo hagan. El coste anual puede rondar los 1.500 euros y no sé si es caro o no porque hay muchas aseguradoras que lo hagan. No sé, ¿podéis entre Beatriz y Maite decirles algo Sí, a Carmen? tema de, en el tema de coberturas para ayudas PAC sí que hemos constatado que el mercado es también muy reducido, incluso a veces lo limitan más bajo de lo que es la suma asegurada general. Y los precios, bueno, pueden rondar, pero también depende de la facturación. Un elemento a determinar que determina la prima es la facturación de la empresa. No puedo saber si 1.500 es mucho o poco si no tengo esa información, ¿vale? Pero sí, efectivamente, el mercado para ayudas PAC, para esa cobertura. Ok. David nos habla un poco del asesoramiento, certificación obligatorio, registro, habla de colegio de Valencia, de que no me cuesta la creación, o en Valencia, mejor dicho. Nosotros como técnicos creo que tenemos claras las obligaciones, otra cosa son los productores y las empresas. Entonces, ¿qué papel pueden jugar aquí los colegios? Bueno, pues primero recibir como compañeros que somos entre todos y detectar cuál es y qué se puede hacer como compañeros que somos contra
este tipo de praxis que se pueda producir como tal. Tener contacto directo con el colegio es vital para hacer ese seguimiento de las cosas que están pasando, para ver si podemos hacer algo y estudiarlo. Tenemos del Consejo también un servicio de asesoramiento jurídico muy importante que no sé si tenemos por aquí, creo que estaba también Agustín, que nos puede también un poco informar de qué tipo de actuaciones se pueden hacer desde los colegios que le damos también esa... por así decirlo, esas preguntas que nos hacéis y nos trasladáis. Luego también, como suscriptores de póliza, también hablamos tanto con la correduría como con la compañía también a través de la correduría para ver cómo se pueden gestionar de mejor forma posible o qué es lo que está pasando en el mercado para poder intentar actuar en la medida de lo posible, poder qué hacer desde los colegios. Luego, esta labor informativa se dedicaría a la labor, más que a día de hoy tenemos insistir en la importancia de regular un pH del caldo de tratamiento, etcétera. Bueno, es un poco, me parece que era también del mismo compañero de David, también como tal. Desde los colegios, también decir que intentamos hacer labores también informativas, como es este caso también del Consejo, y formativas a tenor de la demanda del sector que se esté dando en dar esa formación continua que es uno de los fines al final de los colegios profesionales, esa formación continua a lo largo de la vida o profesión de ejercicio. Buenas tardes. Como referencia a la obra y como ingeniero técnico agrícola, ¿cómo nos puede afectar un siniestro como lo ocurrido en Asturias hace un mes aproximadamente? Dice, yo soy de Lugo y este siniestro me queda muy cerca y me ha dejado cao. Y no me dedico a hacer proyectos y la paz. No sé si en este caso, Raúl... Pues vamos a ver, la responsabilidad en el caso de lo ocurrido en Galicia tiene dos vertientes. Una es que el técnico haya sido redactor del proyecto y dirección de obra. Otra cosa, que la redacción de obra sea independiente de la redacción del proyecto, o sea, la dirección de obra sea independiente de la redacción del proyecto. Y sí es cierto que cuando tú aceptas la dirección de obra, lleva inherente que tú has leído, aceptado y corroborado todos aquellos cálculos que suscribe el proyecto. Con lo cual, si eres responsable de una tarea que, aunque tú no hayas sido el ejecutor, estás aceptando como parte de tu trabajo. Con eso responde también a a la pregunta de otra compañera que dice que cuál es la responsabilidad civil del colegio cuando se ha visado un proyecto. El visado lo que hace es comprobar que todos los elementos que deben incorporarse al proyecto, así como los documentos, cumplen con la normativa. Pero lo único que te cubre en el cálculo es tu licencia de tu programa. En un cálculo de estructuras, por ejemplo, o en unas mediciones, será Presto quien se encargue de corroborar que están bien hechas de acuerdo al cálculo de su programa. Y CIPE tiene un servicio, por ejemplo, digo CIPE, como puedo decir Tesla o cualquiera de los otros, ¿vale? O MATLAB. Tienen un servicio de asesoramiento en el que tú tienes derecho a consultar con ellos los posibles efectos de la estructura. Pero en ningún caso implica que el colegio sea responsable, más allá de la responsabilidad civil subsidiaria, de la formalización del proyecto. Es decir, que se cumplan cada uno de los documentos, que estén bien redactados, que estén dentro de la normativa y que no haya metido ningún anexo o ningún anejo obsoleto. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Raúl. Vamos a ir contestando. Marta dice, para Maite le hago una pregunta. ¿Para qué empezar? Bueno, si la puedes contestar por privado, Maite, Vale. a Marta, a las 18:32 lo ha formulado. Cuando realizamos el cuaderno, dice Vanessa, cuando realizamos el cuaderno de citos y al subirlo a la aplicación, si sancionan al agricultor, por nosotros, por ejemplo, poner que aplicamos productos junto con el pulverizador y en el registro del producto, marca que tiene que ir solo. Por poner un ejemplo, ¿estamos cubiertos con eso? Lorenzo, Maite, no sé ahí quién de los dos un poco nos podéis alumbrar. Si en el registro pone que hay que aplicarlo solo, la metedura de pata es nuestra porque firmamos el cuaderno de campo. Claro, o sea, la compañía lo que va a analizar es que nosotros hemos seguido los pasos que nos indica el fabricante. O sea, por ejemplo, un poco lo que decía antes Lorenzo, había una pregunta antes, oye, estoy mezclando 6, 7 productos. Oye, es que a lo mejor no se pueden mezclar varios productos de lo que estabas. Entonces ahí
no has desarrollado tu profesión con una ética, con una, bueno, con lo que te exige la moralidad en el desarrollo de la profesión. Entonces ahí podría estar comprometida la cobertura del siniestro. Ok. Vale, bueno, yo creo que tenemos, Juan de, dice, para Raúl, dice, estoy realizando diferentes memorias agronómicas de cada ayuntamiento, le da un trato como anteproyecto de licitación, antes del proyecto definitivo. Y alguno me he encontrado que tendría que realizar el anteproyecto por la cantidad de información que me reclaman. ¿Me puedes dar alguna guía al ejemplo de, o recomendación? Pues mira, esa guía precisamente es una de las cosas que vamos a tratar en el curso, porque confunden las recomendaciones de un proyecto con las recomendaciones de un pliego de condiciones. En un pliego de condiciones tú solamente tienes que establecer cómo se va a hacer el servicio y cuantificar la prestación del servicio. ¿Cómo hacemos esa cuantificación sin pillarnos los dedos? Pues aduciendo que el coste total del servicio viene dentro de la ley de contratos del Estado en una cantidad. Y esa cantidad nos la ha facilitado el organismo convocante y la clasificación del contrato, la propia ley de contratos del Estado. Pero nosotros no tenemos que meternos en cuando nos reclaman un tipo de documento parecido a un pliego, porque en realidad no nos piden un pliego, nos piden un asesoramiento para la redacción del pliego. El pliego lo tienen que hacer funcionarios de ese ayuntamiento, de ese estamento o de esa Junta de Extremadura, de Castilla-La Mancha o de donde sea. Nos pueden pedir un asesoramiento externo. Ese asesoramiento externo es simplemente de desarrollo de cada uno de las fases del concurso. Y ahí termina nuestro trabajo. Perfecto. Bueno, lo estoy escribiendo, lo estaba diciendo a Samuel ahora mismo. No sé si tenemos ahí, Samuel, si nos puedes, creo que es que los emails de los intervinientes también, más que nada, pues si hay algo que se quede en el tintero y que les puedan hacer alguna consulta ya de récord, ya una vez que termina, porque al final queríamos que iba a ser un poquito más. Y al final ha sido candente un poco toda la jornada, tratando temas muy importantes e interesantes, pero como todo lo más importante al final es lo que no se dice. Entonces, pues dejamos que ese espacio también para la comunicación y que le puedan preguntar esta cosa también. Mira, ya Raúl, ya sí que has puesto tu correo ahí. Si vais poniendo también el resto de personas ahí los correos de contacto, pues genial. Así lo van tomando los Si no compañeros. los busco yo, pero vamos, Bueno, les tengo por aquí también. bueno, como queráis, me Vale. refiero, si lo van poniendo ahí Sí, también, vale, pues también es otra forma vale. de ponerlo y colocarlo. Es que Ok. me lo has mandado, Samuel, pero ahora mismo no, me pillas aquí haciendo, me tengo que Sí, surfear dentro del no te explorador y preocupes, iba a ser más complicado. sin Entonces, problema. yo no sé si tenéis alguna duda, pregunta más que tengáis, porque aunque queden 5 minutos ya para las 7, y si no, de verdad, daros las gracias también a los ponentes por haber hecho esta gran presentación que habéis realizado y a los compañeros, gracias por estar ahí y que estamos ahí en el fondo oye, pues para Yo, responder a las necesidades. Sí, Carlos, dime. una última pregunta que dice Vanessa, que dice que, joder, que es muy fácil decir de que hacer uno o dos tratamientos. Lo que hay que hacer Sí. es conocer por la experiencia qué productos se pueden mezclar, ¿eh? Y qué productos, digamos, te pueden hacer controlar 2 o 3 parásitos para no realizar las mezclas de 5 o 6 productos. Eso es lo que hay que conocerlo. Por ejemplo, mucha gente no conoce que hay herbicidas que son incompatibles y los están mezclando y pierden eficacia. No son Ajá. fitotóxicos, pero pierden eficacia por la mezcla. Eso lo sabe, eso lo hace conocer los productos, ¿vale? Ok, muchas gracias por por la aclaración. Y no sé si tenéis alguna pregunta de última hora, bien, y si no, estamos a 3 minutitos de las 7, y si no, pues mira, pues aprovechamos también esos 3 minutos para hacer también nuestras cosas. De verdad, daros las gracias a todos los presentes también bueno, pues, y esperamos haber sido de provecho para todos, y tenéis ahí, ahora sí que ya están todos los emails, que podáis tomar nota también, lo dejáis en el ordenador y nada, de verdad, gracias a todos vosotros. Y no sé, Samuel, si también te quieres despedir tú, que te has quedado, has hablado al principio, por lo menos que también que cierres también. Nada, que lo dicho, muchísimas gracias a todos por participar. Creo que ha sido
muy interesante y, bueno, a la vista está de la cantidad de preguntas y consultas también, ¿no? que se han formulado a los ponentes y, por supuesto, agradecer también a los tres ponentes su participación, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Yes. Muchas gracias a todos y bueno, pues damos por concluido al final la sesión. Muchas gracias a todos.